¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Paula Navarro y les doy la bienvenida a Barra Libre. Vamos a conversar hoy sobre un tema que por supuesto nos preocupa a todos los peruanos y es que estamos ya a puertas de celebrar el referéndum. Y hoy vamos a hablar sobre un punto específico, sobre la segunda pregunta que nos dice lo siguiente. Dice, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Para eso estamos con Arturo Maldonado, politólogo de la Universidad Pontificia Católica del Perú, que nos va a ayudar a resolver estas dudas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Empecemos por lo sencillo, porque hablamos de que hay muchísima confusión, la gente todavía no termina de entender qué es lo que dicen estas preguntas, que son un poquito complicadas, enredadas. ¿A qué se refiere este segundo punto? ¿Cuáles son los alcances que va a tener en esta reforma del financiamiento de los partidos políticos? Bueno, en simple, lo que estamos haciendo con esta pregunta, básicamente es decir, o establecer en la Constitución a través de qué medios los partidos políticos pueden financiarse y para qué fines y cuáles son las sanciones que tendrían en caso incumplan estas normas, ¿no? Ahora, esto tampoco es que ha aparecido de la noche a la mañana, que no hay un reglamento, existe, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el artículo 35 de la Ley sobre Organizaciones Políticas, está ahí regulado, pero lo que vamos a hacer es pasarlo a un plano constitucional que ya es mucho más importante, mucho más fuerte, y que ahí vamos a ver cuáles son las sanciones que habría, ¿verdad? Exacto, digamos, el artículo 35 lo que norma o lo que indica es que todos los ciudadanos tenemos derecho a organizarnos mediante un partido político para expresar nuestras opiniones y nuestra voz, ¿no? Y es cierto que muchos de estos detalles que vamos a reformar en este referéndum ya están establecidos, algunos de ellos, en, por ejemplo, el Código Electoral, en la Ley de Partidos Políticos, y esto lo que vamos a hacer es elevar a rango constitucional. ¿Qué significa? Significa, digamos, que en caso un nuevo Congreso quiera cambiar otra vez las reglas del juego, esto se hace mucho más difícil, porque es más difícil cambiar la Constitución que cambiar una ley. Exacto, pero era interesante lo que tú dices, ¿no? Todos tenemos derecho a participar de la política y de hecho sería lo ideal que todos participáramos en la política de nuestro país, conseguiríamos mejores cosas. Pero se ha satanizado muchísimo a los partidos políticos dentro de nuestro país y lo que hace precisamente esta modificación, es decir, no va a haber corrupción, o es la finalidad, ¿no? De que no se vaya pues ahí a meter la corrupción entre los partidos políticos, que al final son los que llegan pues a los diferentes poderes del Estado. Justamente porque el tema del financiamiento es uno de los temas más sensibles dentro del funcionamiento de los partidos políticos, sobre todo porque hay dos hechos fundamentales que hemos estado observando en los últimos años, ¿no? El primero es que las cuentas no cuadran, ¿no? Entonces, ya sea en las elecciones subnacionales, en las últimas que hemos vivido, y con más intensidad en las elecciones nacionales del 2016 o el 2011, las cuentas de los partidos políticos no cuadran, lo que indican o dicen que han gastado y los aportes que dicen haber recaudado, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Y creo yo también hay otra arista peligrosa, que hemos tenido señales que cada vez más hay una infiltración de poderes ilegales dentro de los partidos políticos tratando de ganar injerencia, ascendencia y poder a través del dinero, ¿no? Llámese, digamos, narcotráfico, tal ilegal, minería ilegal, digamos, tenemos candidatos, digamos, postulantes al Congreso, pero que a su vez no aportan al partido. Exacto, y bueno, por ahí viene un poco el malestar de la ciudadanía, ¿no? Que ve que pues por ahí hay grupos que financian, que vemos ahora diferentes partidos políticos involucrados en investigaciones, ¿no? Por financiamientos ilícitos y que luego llegan al poder o tienen por ahí algún tipo de poder dentro del Estado y luego tienen que empezar a pagar los favores, como se dice, ¿no? Alguien me apoyó para financiar mi campaña y yo luego pues voy a tener que retribuirle. Como dijo el juez Concepción Carguancho, no hay lonche gratis, ¿no? Exactamente. Alguien que te está financiando, digamos, si bien es cierto, lo ideal sería que te financie porque quiere apoyar tus ideas, porque quiere aportar en una idea de país, vemos que en la práctica no es así. Digamos, en la práctica el financiamiento viene con una segunda intención que es luego la devolución, como hemos visto, ¿no? En los casos, digamos, de algunos presidentes o algunos funcionarios públicos que en estos momentos están en problemas, ¿no? Exacto. Y bueno, por ahí viene una alternativa de solución con esta reforma que dice que es el Estado el que va a pagar las campañas políticas de los diferentes partidos y ahí viene un poco también la polémica, ¿no? Porque el ciudadano puede decir, ¿y yo por qué tengo que pagar sus campañas políticas?
Es justamente, ¿no? Digamos, estamos derivando el gasto de campañas en medios de comunicación, ya sea la radio o la televisión, Que son los más caros. que son los más caros, ¿no es cierto? Estamos derivando que eso ya no va a ser potestad de los partidos políticos tratar de recaudar fondos para poder financiar eso, sino que va a ser el Estado, a través de los impuestos de todos los ciudadanos, los que vamos a pagar, digamos, por esa función, digamos, democrática de los partidos políticos. Ahora, nos puede sonar un poquito feo, pero la figura funciona muy bien en otros países. Es así, ¿no? Digamos, es lo que podríamos llamar un impuesto a la democracia, ¿no? Es el impuesto que todos tenemos que pagar para que el sistema de alguna manera funcione o por lo menos funcione mejor de lo que está funcionando ahora. La idea es que esto garantice el fin de la corrupción y de los aportes ilícitos a los partidos. Es lo ideal, pero no sabemos si va a funcionar. No sabemos porque de todas maneras siempre los partidos políticos van a requerir fondos para otras actividades. Por ejemplo, no se dice nada sobre el financiamiento en las redes sociales, que cada vez más es importante, ¿no? Y además para también actividades de capacitación. Digamos, siempre hay gastos que tienen que incurrir los partidos políticos que, bueno, pueden obtenerlos en ese caso de fondos privados y públicos también. Cierto, pero también hay una preocupación, una vez que ya vamos entendiendo de qué va esta pregunta, es que también hay un vacío, ¿no? Por ejemplo, habla de elecciones presidenciales, pero no habla específicamente sobre las municipales, ni tampoco sobre las regionales. Entonces, siempre dicen, no, echa la ley y echa la trampa. Entonces, si no está bien especificado ahí, por ahí podrían intentar, pues, sacarnos la vuelta. Es cierto, ¿no? Lamentablemente los fraseos muchas veces son hechos de manera bastante general para después que esto tenga una necesidad de un desarrollo legislativo, y en ese desarrollo legislativo donde a veces la intención original de las reformas pues se adaptan a los intereses del momento, ¿no? Y también esta reforma, ¿no?, que es importante, se da en un momento de coyuntura, pues en que, como dicen, las papas queman, ¿no? Estamos viendo a diferentes partidos políticos implicados en financiamientos ilícitos o investigados por ello, y entonces el ciudadano hoy día dice, oye, ¿cómo ayudamos nosotros a que esto ya no siga pasando? En realidad también lo que indica el ciudadano, y creo yo que si bien es cierto lo que acabo de decir hace un momento, que es un impuesto a la democracia, el hecho de que todos nosotros con nuestros impuestos vamos a financiar las campañas, también puede haber, digamos, la interpretación del ciudadano que está desafecto con la política, ¿no? Es decir, aquel que efectivamente no paga impuestos, ¿no? Y que finalmente si el Estado está subsidiando a los partidos, bueno, le da lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Exacto. Pero estamos hablando, veámoslo de buena manera, de unas reglas del juego mucho más claras, si es que se diera el caso de que se aprobara la reforma, y que son un poquito más igualitarias, ¿no? Porque, digamos, todos tendrían el mismo espacio en radio, en televisión, que es lo que propone financiar el Estado. Entonces, no tendríamos por ahí demasiado de un partido y muy poco del otro. Entonces, digamos que si yo apoyo a uno y otros a otro, veríamos lo mismo. Ahí hay una necesidad, como te dije hace un momento, de interpretación, porque inclusive he escuchado que otros plantean que ese subsidio del Estado tiene que ser proporcional, ¿no? Me imagino, no sé si a los resultados de las últimas elecciones, eso habría que ver la fórmula, porque muchos partidos no postulan a la siguiente elección, entonces no se sabría muy bien con qué, digamos, parámetro medir cuánto de financiamiento público van a recibir. Pero de alguna forma de alguna forma hay que equilibrar, digamos, esta proporcionalidad, ¿no? Que también es lo que habla la ley. Ahora, estamos hablando de puntos positivos, pero ¿cuál sería en tu interpretación un punto negativo o por ahí un vacío, algo se les escapó en esta reforma? Como tú mencionaste hace un momento, siempre a veces el diablo está en los detalles y los detalles son los que se han postergado para más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, un detalle muy importante es el tema de las sanciones, ¿no? ¿Quiénes son responsables y cuáles son las responsabilidades por incumplir esta norma, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a ser el responsable si es que el partido recibe dinero, digamos, por encima del tope o gasta de su peculio, digamos, en campaña, en medios de comunicación? Entonces el responsable es el presidente del partido, es el jefe de campaña, es todo el comité político, no, eso no lo sabemos muy bien. Tampoco sabemos cuáles son las consecuencias civiles y penales. La ley, o mejor dicho, la propuesta, indica que habrán
sanciones civiles Más y no dice penales, cuáles. más no dice cuáles, y será el Congreso o serán las autoridades las encargadas de decirnos cuáles son esas leyes, mejor dicho, esas sanciones, ¿no? Esperemos pues que haya algunas sanciones que efectivamente sean un desincentivo para prácticas corruptas, que es lo que queremos, ¿no? Y que no simplemente sean sanciones, ¿no? Que pintan bien en el papel, pero que a la larga no generan, digamos, el cambio esperado. Exacto. Y bueno, también sobre lo que hay malestar es que, pues bueno, ¿cómo ha pasado tanto tiempo sin que se regule esto, ¿no? Porque el artículo 35 tampoco es muy antiguo, no es que existiera desde el inicio de los partidos políticos, data de solamente algunos años atrás, y ahora, bueno, si esta reforma se aprobara, tendríamos recién en los próximos años ya esta reforma. ¿Por qué se ha dejado tanto tiempo al libre albedrío a los partidos políticos, digamos, a financiarse como quieren? Bueno, es parte también, hay que decirlo, de esta tendencia ya de algunas décadas de la mediatización de la política, ¿no? Cada vez la política está menos en la calle y más en los medios de comunicación, y en campaña eso es claramente más visible, ¿no? Cada vez los partidos requieren más dinero para financiar su campaña en los medios de comunicación, ¿no? Entonces esto genera una suerte de círculo, digamos, perverso, ¿no? Donde requieren más plata y entonces ¿dónde la consiguen? Quizás en los medios ilegales, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que ha habido una desidia, ¿no? De poner la ley, digamos, actualizarla a las circunstancias recientes, donde ya sabíamos que eso estaba pasando, pero donde el financiamiento finalmente era, digamos, un tema que era siempre dejado en lado, porque hay que decirlo también que los que estaban encargados de hacer estas reformas eran los mismos afectados de la ley, ¿no? Entonces no estaban muy interesados en hacerlo, ¿no? Ahora, lo que es paradójico es que esto significa, no digamos un acercamiento, pero tal vez limar asperezas entre medios y partidos políticos. Estamos claros en que los periodistas y los medios tenemos la obligación de investigar, ¿no? De estar allí al pie de la letra, estar investigando qué es lo que hacen, pero ahora ellos, digamos, van a tener en el papel, si es que esto se aprobara, que se hicieran las campañas, ¿no? De una manera ordenada, tanto en medios televisivos como radiales, paneles publicitarios, etcétera. Y pues con esas reglas claras yo creo que la idea también de los partidos es estar un poco más salomónicos, tal vez. Bueno, la idea es tener una relación sana, ¿no? de los medios, los partidos y la sociedad, ¿no? Hay que recordar también que un punto interesante, que ya estaba, digamos, en la ley electoral, pero otra vez está elevado al rango constitucional, es el hecho de que las finanzas del partido tienen que estar bancarizadas, ¿no? Eso es clave también, porque eso habla de que efectivamente, digamos, todo tiene que estar ahora bajo la supervisión de la formalidad, ¿no? Y no, digamos, como ha venido ocurriendo, digamos, en todos estos años, donde el tema del financiamiento de los partidos era un tema bastante informal, hay que decirlo, ¿no? Digamos, que el señor Yoshiyama, por ejemplo, pueda decir, ¿no? Que un difunto que un difunto vino, ¿no? Y le trajo y le dio en efectivo. Eso es su última voluntad. Pero es una cuestión sumamente informal. No está bancarizado, no hay un recibo. Además dijo que se acordaba mentalmente de todos los aportes. No hay ningún registro de esa transacción, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? La idea de bancarizar y de hacer que toda esta relación entre los partidos, los medios y la sociedad sea más clara, sea más transparente. Ese es el objetivo. Si tuviéramos que resumir para el ciudadano, ¿qué es lo que debe pensar cuando vea esta pregunta en su hoja de referéndum? ¿Qué le podríamos decir? Lo que podríamos decirle, creo yo, es si ellos quieren que los partidos sigan teniendo esta caja negra del financiamiento o si quieren que esta caja negra se abra para poder observarla. Listo, muchísimas gracias. Queda ya muchísimo más claro, la respuesta está en cada uno de ustedes a informarse y a votar con conciencia.